de cualquier fuente, ¿cierto? Puede ser una energía mecánica, como la del futbolista ahí, o puede ser la energía del viento, como la que tiene ahí el molino para poder moverse. Pero en todo caso, la fuerza tiene que ser ejercida, no es una cosa que uno tenga, o sea, yo no tengo fuerza, o la Constanza tampoco, ni el Demian tampoco. Lo que nosotros tenemos es la capacidad eh, para producir fuerza, ¿cierto? Porque si este niño que está pateando la pelota aquí no hace fuerza, no va a poder patear su fútbol o su penal o lo que sea. Entonces, tenemos que recordar que las fuerzas, ¿no es cierto?, son unidades vectoriales, ustedes tienen sentido, dirección, magnitud y todas esas cosas. Entonces, recordemos, chiquillos, la fuerza por sí sola no existe, o sea, la fuerza tiene que ser ejercida por algo o por alguien, ¿ya? Si yo quiero mover un objeto cualquiera, tengo que aplicar una fuerza. Si yo tengo una mesa ahí, ¿no es cierto? La mesa por sí sola no se mueve, sino que yo tengo que hacer algún evento para que esa mesa se mueva, ¿ya? Ahora, todas las cosas, grandes, pequeñas, gordas, flacas, de lo que sean, pueden ejercer una fuerza. Cualquier cosa puede ejercer una fuerza, ¿ya? Entonces, la fuerza afecta la forma, yo puedo cambiar la forma de un objeto aplicándole fuerza, ¿no es cierto? Como cuando arrugo un papel, o puedo poner en movimiento un objeto como cuando empujo una pelota, o empujo a un compañero que va pasando, ¿cierto? Si va pasando un compañero y yo le doy un empujón, le estoy aplicando una fuerza para que él cambie su trayectoria. O sea, si iba corriendo y yo le doy un empujón, ¿no es cierto? Le cambio la dirección hacia donde él iba, le cambio la trayectoria, ¿ya? Ahora, la fuerza puede aumentar la velocidad de un objeto, mantenerla o retrasarla. Porque si viene el mismo compañero corriendo de frente hacia mí y yo le pongo las manos, obviamente voy a detener su desplazamiento y ahí también estoy ejerciendo una fuerza. Y para medir fuerza, ¿no es cierto?, necesitamos un objeto que se llama dinamómetro. ¿Se le ocurre por qué se llama dinamómetro? ¿De qué palabra vendrá el dinamómetro? ¿Del termómetro? Termómetro. Más o menos. ¿Dinamómetro? ¿De un microscópico? ¿Ah? Un microscopio. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Microscópico? Algo así, no al microscopio ese. No, en este caso, el dinamómetro es porque determina dinamismo y el dinamismo es movimiento. Por el tanto, el dinamómetro mide la cantidad de movimiento que tiene un objeto, por eso se llama dinamómetro. Y el termómetro se llama termómetro porque mide temperatura, ¿ya? Entonces, el dinamómetro mide la cantidad de movimiento que puede tener un objeto, ¿ya? Y eso lo usan, por ejemplo, los que trabajan en mecánica, cuando miran las revoluciones de un motor, a qué velocidad va a caminar ese motor, utilizan un dinamómetro. Por ejemplo, los corredores de auto Fórmula 1 siempre están usando dinamómetros para ver cuántos kilómetros pueden correr. 300 kilómetros, 200 kilómetros, y eso les permite después poder reparar o mejorar un motor, ¿ya? La gente que le gustan los autos habitualmente eh, hace que con ese objeto hace que el motor tenga más revoluciones y pueda correr más rápido, ¿ya? Por eso se llama dinamómetro. Tiene que ver con que un movimiento sea dinámico. Y este hombrecito fue el que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que está empujando un carrito ahí, y la fuerza que le aplica él a su carro hace que este carrito se pueda mover. Si nosotros no aplicásemos fuerza, no podríamos mover ese carro, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de fuerza habíamos visto en la clase pasada? ¿No es cierto? Teníamos el peso, que es la fuerza con que
atrae con que atrae la Tierra a los cuerpos, ¿no es cierto? Acuérdense que todos los planetas, hasta los más pequeños, tienen peso. ¿Por qué? Porque todos tienen una fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Ahora, a nosotros el peso nos permite poder caminar sobre la Tierra, porque aquí la fuerza de gravedad es fuerte, entonces nos permite estar pegados al suelo y no andar flotando en el aire como si estuviéramos en otro planeta, ¿ya? La fuerza normal es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con la superficie, o sea, cuando ustedes caminan o corren o hacen rodar una pelota, estamos aplicando fuerza normal. Después tenemos la fuerza de tensión, ¿ya? ¿Dónde podríamos aplicar fuerza de tensión? Por ejemplo, dice una fuerza que representa... Elástico. En un elástico, muy bien. ¿Dónde más podríamos observar fuerza de tensión, aparte del elástico? En las cuerdas. En las cuerdas, muy bien. ¿Dónde más? ¿Algo más que ejerza tensión? Las lianas. Las lianas, muy bien. Y también, ¿no es cierto?, eso sirve para medir, por ejemplo, la tensión, chiquillos, de los cables eléctricos. ¿Han visto que los cables eléctricos de repente se tiene que tener cierta tensión? Porque si no se cortan o pueden producir un corte eléctrico. Entonces la tensión es muy importante, especialmente en los cables y, como ustedes dijeron, en los elásticos. Y también en las personas que hacen, por ejemplo, gimnasia elástica. Por ejemplo, el señor González, que hace gimnasia, ¿no es cierto? Él tiene que tener mucho cuidado con la tensión, porque si su tensión es mayor, puede lesionarse un músculo, ¿ya? Después tenemos la fuerza divertida, que es la fuerza elástica. Ya esa es la fuerza que presentan los cuerpos que son elásticos, po. Como por ejemplo, ¿qué cosas son elásticas y qué son cuerpos elásticos? Y que habitualmente a La uno le pelota. gusta. ¿Cuál más? ¿Que a uno le gusta jugar en esas cuestiones de repente? Grande, chico, a todos nos gusta jugar ahí. Eso que nos hace hacer Un rebotín. un rebotín o una cama elástica, ¿cierto? Eso es... Sí, se me olvidó el nombre. Sí. Entonces, y después tenemos la otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Ya es la fuerza que se opone al movimiento. Esta es la fuerza que cuando uno va corriendo, por ejemplo, y se cae y se rasmilla las rodillas, ¿no es cierto?, te quedan las rodillas todas peladas, es porque cuando tú ibas corriendo y te caíste, hiciste fricción sobre el suelo y eso te generó un golpe en la rodilla. Ahora, la fricción, chiquillos, se opone a todos los movimientos, ¿ya? Por eso las cosas, para romper el movimiento, romper la fricción, ¿qué característica tienen? Por ejemplo, si yo tengo un auto hermoso y quiero que corra mucho, tiene que romper la fricción. ¿Cómo tiene que ser ese auto? Los aviones, por ejemplo, también tienen que romper la fricción del aire. Un cohete, si quiere salir a la luna, tiene que romper también la fricción de la atmósfera. ¿Cómo se llaman esos cuerpos que rompen la fricción? Que tienen como forma alargada así. Los peces tienen esa forma. Para romper la fricción tiene que ser un cuerpo Aerodinámico. aerodinámico, muy bien. Entonces la fricción se rompe cuando el cuerpo es aerodinámico, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Porque nosotros a veces solemos confundir la masa y el peso y decimos que es la misma cosa, ¿cierto? Porque uno dice, me vende 1 kilo de pan y uno piensa que ese kilo de pan es lo mismo que el peso. Cuando yo compro algo por kilos, estoy comprando, chiquillos, masa, ¿ya? La masa es la cantidad de materia que yo tengo en un cuerpo. Por ejemplo, yo puedo decir que la masa de este lápiz es de 10 gramos, por darles un ejemplo. Pero eso no significa que el peso de este lápiz también sea 10 gramos. ¿Por qué? Porque el peso, ¿no es cierto?, es una variable que depende de dónde nosotros estemos ubicados en el universo, su valor. O sea, si yo tengo 1 kilo de manzana acá en la Tierra,
va a ser 1 kilo de manzana igual en la luna, va a tener la misma masa, pero su peso va a ser distinto. ¿Por qué el peso va a ser distinto? Porque va a depender de la fuerza de gravedad con que se atraiga ese cuerpo hacia el centro del planeta, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen 1 kilo de manzana aquí en la Tierra, va a ser el mismo kilo de manzana en Plutón, va a ser el mismo kilo de manzana en Saturno, en Urano, en la Luna, en cualquier parte, en un asteroide, en cualquier lugar, va a ser la misma masa. Pero el peso va a ser distinto, ¿ya? Porque el peso va a depender cuál es la fuerza de gravedad que hay en ese planeta en particular. Por lo tanto, yo no puedo decir que masa y peso es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno va a la feria y le dice al señor que vende ahí, me pesa 1 kilo de manzana, está cometiendo un error. Debiera decir, me masa 1 kilo de manzana, pero claro que el señor te va a mirar medio raro porque nosotros tenemos confundido los dos conceptos. Entonces, miren, la masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta persona pesa 120 kilos en la luna y su peso son de 200 newtons si él está en la luna. Estamos pensando en una persona que pesa 120 kilos, medio gordito. ¿Ya? Entonces su newton son 200 kilos, su peso son 200 newtons. Entonces, si yo a este mismo personaje lo devuelvo a la Tierra, la masa, ven, ustedes es la misma, 120 kilos, pero su peso es de 1200 newton. O sea, es harto más newton que en la Luna, acá en la Tierra. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad de la Luna es mucho menor que la fuerza de gravedad en la Tierra. Por lo tanto, nosotros pesamos más acá en la Tierra que lo que pesa este señor en la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Como en la Luna la fuerza de gravedad es tan pequeña, este sujeto tiene que ponerse unos zapatos con plomo para poder quedar pegado a la superficie de la Luna. Si él no tuviera esos zapatos con plomo, andaría aquí como en la fotografía, ¿no es cierto?, flotando en el aire. ¿Por qué flotando en el aire? Porque la fuerza de gravedad no es lo tan suficientemente intensa como para poder quedar pegado al suelo, o sea, poder ejercer fuerza normal. En cambio, nosotros acá no necesitamos zapatos de plomo, porque con los zapatos y zapatillas comunes y silvestres que tenemos, ¿no es cierto?, nos sirve para poder caminar y tener la fuerza normal que necesitamos en este planeta. Si pusiésemos a alguien zapatos de plomo, lo más probable es que el pobre no podría ni dar ni siquiera un cuarto de paso. Por lo tanto, el Newton va a depender, chiquillos, de la fuerza de gravedad del planeta donde nosotros estemos. Cuando ustedes vayan a colonizar Marte, ¿no es cierto? Porque así como vamos a terminar viviendo en Marte. Cuando ustedes vayan a colonizar Marte, seguramente van a tener que usar unos zapatos especiales para la fuerza de gravedad que hay en Marte, que no es la misma que hay acá en la Tierra. Por lo tanto, para calcular el peso de una persona, yo tengo que saber la masa, o sea, cuánta materia tiene, más la fuerza de gravedad, que en este caso la multiplicaron por 10. Entonces, la masa y el peso se miden con cosas distintas, ¿cierto? La balanza me sirve para medir ¿qué cosa? ¿Cri-cri? ¿La masa? Peso, La balanza mide ¿qué ¿La cosa? masa? peso, La el masa. peso. No, la balanza mide la masa. Por lo tanto, cuando tú vas a comprar 1 kilo de pan al almacén, el señor te lo masa en una balanza, ¿ya? Para eso sirve la balanza, para medir la masa. En cambio, si yo uso este aparatito, que se llama ¿cómo? Ahí dice Dinamétrico. Dinamétrico. dinamómetro. Método. Dinamómetro. Ah. El dinamómetro me sirve para medir peso, ¿ya? Entonces yo para medir peso tengo que colgar aquí una bolsita, por ejemplo, con mi kilo de pan, y el dinamómetro me va a decir cuánto pesa. ¿Cuánto pesa?
En algunas partes en el campo todavía usan dinamómetros para tomar el peso de lo que van a vender, ¿ya? En cambio, nosotros acá usamos una balanza. Por lo tanto, si ustedes le dicen, ¿para qué sirve la balanza? Para ver cuánto pesa la masa. cuánto tiene de masa. ¿Y para qué usamos el dinamómetro entonces? Para medir el peso. Excelente, muy bien ese hombre. Entonces, la balanza mide masa y el dinamómetro mide peso. Por lo tanto, esta cosita que tiene aquí un valor de 50 gramos va a tener una masa de 50 gramos, pero tenemos que calcular cuál es su peso. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es la masa? En resumen, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿cierto? Toda la materia que hay en tu cuerpo es lo que es tu masa. Y la masa de un cuerpo es variable, es invariable, no cambia. Por lo tanto, tu masa va a ser la misma en cualquier lugar del universo. Si tú vas a cualquier lugar del universo, tu masa va a ser siempre la misma. O sea, si tú tienes una masa, por ejemplo, de 45 kilos, aquí en la Luna, en Saturno, siempre vas a tener esa misma masa, o sea, 45 kilos. Y la usamos, ¿no es cierto? Y usamos la balanza para medir esa cantidad de masa. Acuérdense, balanza, masa, cantidad de materia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el peso ahora? El peso, chiquillos, es una fuerza. ¿Ven? Es distinto. Es una fuerza que atraen los cuerpos hacia el centro de la Tierra, o en este caso, porque estamos en la Tierra, ¿ya? Y es la fuerza de atracción gravitacional que tienen los cuerpos, ¿no es cierto?, cuando están sobre un planeta. ¿Han oído hablar de la fuerza G? O G, de repente los monitos animados dicen, hay que romper G, ¿no? La fuerza G es cuando yo tengo que romper la fuerza gravitacional, es cuando yo tengo que romper, ¿no es cierto?, la fuerza de gravedad. Entonces, por ejemplo, si un cohete quiere ir a la Luna, tiene que romper la fuerza gravitacional y tienen que aplicarle una gran fuerza de empuje para que ese planeta pueda romper, ¿no es cierto?, las capas de la atmósfera y poder llegar a la Luna. Los aviones, cuando dicen rompió la barrera del sonido, ¿no es cierto?, un Hawker Hunter pasó y metió mucho ruido pasando por tu casa, significa que pasó rompiendo la fuerza G, o sea, la fuerza de atracción gravitacional, y podemos decir que este sujeto superó la barrera del sonido, ¿ya? Entonces su velocidad es más grande, por lo tanto puede romper la fuerza gravitacional. Los aviones, cuando van a despegar, vienen corriendo por la pista, ¿cierto? Y tienen que levantar la nariz, levantan la nariz para romper la fuerza de gravedad y lo hacen con una gran velocidad. Ya. Y al medirlo, entonces, nosotros cuando hablamos de peso, lo tenemos que expresar en Newton. ¿Se acuerdan quién fue el señor Newton? En años anteriores les hablaron de Newton. No. El que se sentó abajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza. Ah, el que inventó la gravedad. El que, Digo, el que mostró la gravedad. el que demostró la fuerza de gravedad. Muy bien. Acuérdense siempre, Newton estaba ocioso debajo de un árbol de manzana, ¿no es cierto? Y le cayó la manzana en la cabeza y él descubrió con ese simple hecho de que en la Tierra había una fuerza que atraía a los cuerpos hacia el centro del planeta. Y a esa fuerza se le llamó la fuerza de gravedad. Entonces, para medir la gravedad, yo no uso ninguna otra medida que es un Newton. Si ustedes ven en cualquier parte algo que les habla de un Newton, significa que está hablando de la fuerza de gravedad, y para medirla se usa un dinamómetro, o sea, un objeto que mide el movimiento, y aquí tenemos un ejemplo, un monito de un dinamómetro. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿Algo que no entiendan?
¿Estamos ok, cierto? ¿Vamos bien? No, todo bien. Ya. Entonces, Sí. relación de masa y peso. Ya habíamos visto, ese es un resumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Y vale lo mismo aquí en la Tierra como en cualquier parte del universo y se mide en kilogramos o gramos. Y el peso es la fuerza con la que Tierra atrae los cuerpos hacia el centro, ¿cierto? Y su valor, miren, es 9,8 metros por segundo. Y ese es un valor universal. ¿Qué significa eso? Que en cualquier parte del planeta donde yo vaya, si estoy en las cataratas del Niágara, estoy en, no sé, pues en Namibia, o estoy en Francia, o estoy en Chile, ese valor es el mismo en todas partes. Por lo tanto, ¿por qué es el mismo valor en todas partes? Y no es distinto, por ejemplo, en Namibia, o en China, o en Australia. ¿Por qué es el mismo valor constante cuando el valor es... Porque todos esos lugares tienen la misma gravedad en el mismo planeta. Muy bien, excelente. Porque estamos todos en el mismo planeta y tenemos todos la misma gravedad. Y mire, para calcular el peso tenemos que usar una fórmula. Entonces, para calcular el peso tenemos que multiplicar la masa del objeto o de la persona por la gravedad. Y ahí yo puedo sacar el peso de un sujeto. O sea, si ustedes pesan, por ejemplo, 45 kilos, multiplican su 45 kilos por 9,8 y ahí vamos a poder sacar su peso, ¿ya? Entonces, la masa es una propiedad característica de cada cuerpo, o sea, cada cuerpo tiene una masa determinada. En cambio, el peso no es una característica, ¿ya? No es una característica del cuerpo, porque es una fuerza que va a atraer a ese objeto al centro del planeta y va a depender del lugar del universo donde nosotros estemos, ¿ya? Entonces la masa me mide la tendencia que tiene el cuerpo a permanecer en reposo o en movimiento, claro. Si yo tengo un objeto, para poder moverlo tengo que aplicarle una fuerza, ¿cierto? Y si no lo muevo, va a permanecer en reposo y si le doy un empujón, va a entrar en movimiento. En cambio, el peso depende del valor de la gravedad del lugar en que este cuerpo se encuentre. Claro, esto va a depender porque el peso está siempre presente. En cambio, la masa, ¿no es cierto?, va a impedir o va a permitir que un cuerpo se mueva. ¿Puede andar un cuerpo flotando en el universo o en la Tierra? No, ¿Están seguros? ¿Y si yo tengo un globo con helio, flota? sí. Ah, entonces, ¿por qué? Porque el helio, ¿no es cierto?, es un gas muy liviano, tiene muy poco peso. Y como tiene muy poco peso, puede romper la fuerza de gravedad y por eso mi globito vuela. ¿Ya? Entonces la masa se expresa en kilos, acuérdense, y el peso se expresa en newton, que se abrevia con una n mayúscula. ¿Ya? Y la masa es una magnitud escalar y el peso es una unidad vectorial. Entonces, acá nosotros tenemos tres cosas distintas. ¿Cuánto creen ustedes que pesan estas tres cosas? Una manzana, dos pelotas de ping-pong y una pila a batería. ¿Cuánto creen ustedes? Como 1 kilo más o menos. ¿Una La manzana manzana. solita? Veamos. Miren, una manzana solita pesa 102 gramos. Esa es la masa que tiene. Dos pelotitas de ping-pong tienen la misma masa, 102 gramos. Y esta batería, ¿no es cierto?, también pesa 102, masa 102 gramos. O sea, todos tienen la misma masa. ¿Tendrán el mismo peso? Veamos. Si yo multiplico, ¿quién tiene una calculadora por ahí? 102 gramos por 9,1 por 9,81 metros por segundo, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? En realidad nos dijeron que, podíamos, que teníamos que tener la calculadora cerca. Pásamela, pásamela.
Es que no sé si haya podido usar esto. ¿Cómo nadie más sabe hacer las cosas? No se enoje. Y no, Ah, Suele pasar. Yo debía avisarles antes que debían tener una calculadora. Ya, ¿cuánto es 102 por 9,81? aquí me sale 1000.62. Muy bien. Entonces, el newton, el peso, miren, acá la masa es 102, ¿cierto? Poquita masa. En cambio, el newton, o sea, el peso de estos tres objetos es 1000,62 newton. ¿Se dan cuenta que es diferente la masa al peso? Por lo tanto, yo puedo tener tres objetos que tienen la misma masa, pero su peso es muchísimo mayor acá en la Tierra. Veamos, supongamos que aquí yo tengo a la mamá o a la hermana. ¿Cuánto pesa esta señorita o señora que está aquí? Ella pesa 60 kilos, ¿ya? Está preocupada por su peso. ¿Pero por qué debiera preocuparse? ¿Por su peso o por su masa? Por su masa. Muy bien, excelente. Entonces ella debiera preocuparse por su masa. Entonces aquí ella quiere saber su peso. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el peso? Simplemente multiplicamos la masa por la fuerza de gravedad. Entonces la masa de esta señorita o de esta señora sería su masa por 9,81. ¿Cuánto pesa ella? ¿Cuánto masa ella? 60 kilos, ¿cierto? Entonces, si ella masa 60 kilos, lo multiplicamos por 9,81. ¿Y cuánto es el valor de su peso? Porque me da la impresión que ese valor lo copié mal. ¿Cuánto pesa ella? 60 por 9,81 igual. ¿Está bien? 588,6. No, tía. En vez de según debe haber sido un 6. Sí, ese en vez de ese 1, aquí debió haber ido un 6. Hay que corregirlo ahí entonces. Entonces, el peso de esta mamá es de 588,1 newton y su masa es de 60 kilos. Ahora, ¿ustedes podrían calcular su peso? ¿Cuánto pesa cada uno? ¿Saben su masa? Por ejemplo, Maximiliano, ¿sabes tú cuánta masa tienes en tu cuerpo? Ricardo, Florencia, No sé. ¿no saben su masa? no tiene. Ya, para la próxima clase me van a calcular su peso, ¿ya? Se van a subir en una balanza, van a obtener su masa y vamos a calcular su peso. Y a ¿Sí? ver, entre la última vez que empecé pesaba como 50 por ahí y ahora no quiero ni saber cuánto pesó por lo de bueno. Sí, en realidad a esta altura ya no queremos saber nuestra masa. Acuérdense Creo que como ¿cuánta 60 por masa ahí. habrá en ese cuerpo? Mi masa aumentó como 3 kilos. ¿Y la de ustedes? Pucha, la mía subió y bajó. Ya. Entonces, chiquillos, para la próxima clase me van a decir el peso y la masa de por lo menos 2 o 3 personas que estén en su casa, ¿ya? Puede ser la mamá, la hermana, un amigo, una prima, ustedes eligen, ¿bien? Entonces, para la próxima clase calculamos el peso y ubicamos la masa de 3 componentes familiares. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda?